Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Entrás a su Instagram y lo primero que ves hoy es una publicación de ella colocándose un tocado, una corona de plumas y letras. Chai Chirú, o futuro e indígena. El futuro es indígena, revista El. Es un reel que están compartiendo sus actualmente 69.300 seguidores. Luego podés encontrar un flyer que dice apoya a Almir Zuruy, una foto de Caetano Veloso o una selfie de ella con un iPhone 13. Hoy aún luchamos con nuestro arco y nuestra flecha, pero tenemos otra arma, que es el teléfono móvil. A través de las redes sociales denunciamos lo que no está en los medios tradicionales. Internet tiene ese poder de conectarnos y denunciar al mundo lo que está ocurriendo. Esto lo afirma Chai Chirú. Ella es una referente indígena de 25 años que todas las semanas escribe en La Folha de San Pablo, uno de los diarios más importantes de Brasil. Sus padres, Neidinha Zuruy y Almir Zuruy, son dos referencias también de la resistencia indígena. Su lugar son las tierras amazónicas del territorio Uru-Eu-Guau-Guau, en el estado de Rondônia, pero su voz también suena en Río, en Londres o en Estocolmo. En el encuentro de Río de Janeiro sobre sostenibilidad, cambio climático y Amazonia, cuando apareció era una rockstar, o lo que son las estrellas de hoy, una influencer con mucha capacidad de penetración en la juventud. Selfies con sus seguidores, gritos de los fans. Su aparición planetaria fue en la COP26, en la cumbre de cambio climático 26, en Glasgow, el año pasado, en 2021. Allí pidió frenar las emisiones de promesas mentirosas e irresponsables. Ahí explotó al mundo, pero su fama en las redes nació por los ataques de los seguidores de Jair Bolsonaro en el territorio digital, donde el presidente de Brasil se mueve, como lo sabemos, como pez en el agua. La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, la APIB, había presentado en julio de 2021 una denuncia contra Bolsonaro por genocidio y ecocidio ante la Corte Penal Internacional. La APIB ha reunido y analizado todos los actos practicados por Bolsonaro contra los pueblos originarios desde el inicio de su gobierno y consideramos que hay elementos concretos para que la Corte Penal Internacional inicie una investigación. Esto fue lo que declaró Luis Eloy Terena, el abogado y coordinador jurídico de la APIB. Terena había dicho que el presidente brasileño ignora la Constitución de 1988, que garantiza la protección de estas comunidades y el derecho a sus territorios. No solo hace inviable la demarcación de nuestras tierras, sino también la protección de las comunidades que viven en áreas ya garantizadas por la ley, al incentivar la presencia de grileiros, ladrones de tierras públicas, madereros y mineros ilegales. La denuncia de APIB se sumó a otra que había sido formulada en 2019 por el Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos y la Comisión ARNS, formada por exministros de muchos gobiernos, intelectuales brasileños, que lo que piden es velar por los derechos humanos. Esto lo presentaron también ante el Tribunal de La Haya, con indicios de crímenes de lesa humanidad e incitación al genocidio de los pueblos indígenas. En diciembre de 2020, la Fiscalía de la Corte Penal informó que se estaba realizando la evaluación preliminar de jurisdicción de la denuncia. Y esto fue lo importante porque fue el primer caso de este tipo contra un presidente brasileño que prospera en ese organismo internacional y no se archiva. Nunca hemos vivido una situación como esta, de llegar al triste punto de tener que denunciar a un presidente brasileño ante la justicia internacional. Sabemos que el proceso de la Corte Penal Internacional es largo, pero nuestro objetivo era precisamente llamar la atención de la comunidad internacional sobre lo que ocurre aquí. Esto fue lo que dijo Juliana Vieira dos Santos, abogada de la Comisión ARNS.
que sigue sosteniendo que el gobierno de Bolsonaro ha sistematizado una política antiindigenista en Brasil. Jay Shirui es la imagen joven de todo esto. Ella tiene un aliado que no tienen los más grandes, un dispositivo, el teléfono. Ella dice abiertamente que el uso de los celulares ha revolucionado las estrategias. En las aldeas, Internet normalmente llega a través de las escuelas, y estas escuelas comparten su red de Wi-Fi con los habitantes de alrededor. Así es que son los mismos pueblos indígenas que hoy cuentan su historia por fuera de la prensa internacional. Una semana después de que fueran asesinados Dom Phillips y Bruno Pereira, hubo una ejecución del pueblo guaraní Kaiowá, y nadie habló de eso. Internet tiene ese poder de conectarnos y denunciar al mundo lo que está pasando, destaca. El celular dentro de las aldeas ha ayudado a que los indígenas puedan alertar sobre invasiones, sobre la rutina de violencias en sus territorios, las documentan y luego las exponen a la comunidad internacional. Es al revés. Muchos activistas, como ella, dividen su tiempo entre la jungla de cemento que es Manaos. Allí viven más de 2 millones de habitantes y es el corazón del Amazonas, y sus aldeas, que están en los ríos Adirá y Marau, 300 kilómetros al sur de Manaos. Muchos de estos jóvenes forman parte del movimiento Fridays for Future, los viernes por el futuro, impulsado por Greta Thunberg. Y obviamente esto nos lleva al enfrentamiento de DiCaprio con Bolsonaro, a esta cosa que puede hacernos un poco de ruido. Claro, nos preguntamos si no es frívolo, si no es liviano, si no es un progresismo light, si tener el apoyo de medios como Folia de San Pablo o él no es acaso un proceso de convertir algo en digerible para el capitalismo concentrado, si no es acaso algo de la mirada del gringo, del conquistador sobre nuestra América Latina. Estas preguntas atraviesan lo que escuchamos y a estos activistas también. Ellos lo saben y hablan de eso, y dicen que deben llegar, que su objetivo es ser eficaces y llegar, y para eso usar un lenguaje accesible y fácilmente viral. Me preocupa mucho, nos preocupa mucho, que se entienda que lo que estamos haciendo es intentar llegar. Tenemos que hacer que nuestros parientes y otras personas lo entiendan. Hay que democratizar la información. Hace unos días, otra estrella de las redes sociales, la activista Alice Patayó, recibió un premio en MTV en la categoría Medio Ambiente. Fue aplaudida por una multitud de adolescentes. Hay que ocupar todos los espacios, dicen. Es una estrategia, la llaman así, estrategia de descolonización, aunque remarcan que hay que tener cuidado, sobre todo con las marcas, dicen, que ahora se dan codazos por vincularse a jóvenes como nosotros. Hay que ver si hay medidas efectivas y eficaces o si solo quieren usar nuestra imagen para promoverse. Juegan al límite y buscan el equilibrio. Entre las decenas de perfiles de influencers digitales hay todo tipo de contenido. Algunos comparten su día a día, otros las curiosidades, otros lo profundo de sus aldeas en la selva amazónica. Hace ya un tiempo hicimos en Es al Revés un episodio sobre Cuñaporanga Tatuyo y su familia, los indígenas amazónicos que arrasan en TikTok. Si lo querés ir a escuchar, fue el 5 de octubre del 2021. Podés hacer un rewind en tu casetera y ir a escuchar. Cualquier video tiene enorme capacidad de viralizarse, como pasó con Cuñaporanga Tatuyo. ¿Sabes quién es? Es una chica de una de las etnias del Amazonas. Tiene 22 años. Solamente 22 años. Y logró más de 6 millones de seguidores. Es al revés. Winina Ticuna es otro ícono del estilo de vida indígena. En un video que se hizo viral, muestra cómo bautizó a su hija embadurnada en una cosa que se llama genipa.
tiene 19 millones de visualizaciones ya. Cada vez que ellos muestran eso, al final ponen su compromiso político para que llegue el mensaje, para que aparezca. Las prioridades de estos jóvenes que viven conectados a Internet es acercar sus miles de seguidores a las candidaturas indígenas que se están poniendo hoy en discusión de cara a las elecciones en Brasil que ocurrirán en octubre. Ellas en sus historias, como Sateré, por ejemplo, recomiendan a quién votar. Directamente dicen que hay que votar a tal o cual porque están pensando en cómo se renovará la Cámara de Diputados, el Senado, las asambleas legislativas de los estados. Ellos dicen a fulanito, a menganito, a este, y dicen directamente a quién votar. Intentan llenar de escaños indígenas las cámaras de Brasil. Hoy, el Congreso Nacional de Brasil tiene una sola representante indígena, la diputada Joênia Wapichana. Nada más. Seguiremos siguiendo, sí, no es un error en el habla, lo quiero decir así, seguiremos siguiendo a estos activistas en sus redes sociales y también los seguiremos siguiendo en la política, a ver si son ave de paso o si ya han echado raíces amazónicas en los nuevos modos de la comunicación política. Escuchaste Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, seguimos con la opción seguir. Coordinación y producción de contenidos: Sebastián Pedrón, Marcelo Figueroa, Fernando Candellas, Martín Castillo, locución, Delfina Cianamea, Mariana González, gráfica Franco Gauna. edición, Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al revés.